Debe ponerse fin a la hostilidad de las organizaciones que se oponen de manera radical a la erradicación y, respetando el derecho constitucional a la protesta social, tiene que recuperarse la autoridad y no volver a permitirse cierres de carreteras, huelgas violentas y ataques a organizaciones intermediarias. Concluyo por estar en el recinto académico con algo que no está anotado, pero que me parece fundamental. Precisamente porque hay muchos jóvenes, creo que también falta que la opinión pública, que los líderes de opinión, pero los líderes juveniles en particular, se enteren realmente de lo que está ocurriendo y que presten su concurso desde la academia, pero desde el activismo juvenil, para impedir que lo que estamos viendo en el BRAE se irradie a otras partes del país. Sí existe el riesgo de tener un modelo como el de las FARC, sí existe el riesgo de tener un modelo de colombianización o mexicanización del fenómeno de la droga en el Perú. Y sí existe el riesgo de que Sendero Luminoso o cualquier organización subversiva equivalente vuelva a operar en las ciudades. Con la participación activa de todos, creo que podremos como peruanos hacer frente a este fenómeno. Muchas gracias. Agradecemos la exposición detallada de Otroguerra, que nos ha contextualizado la problemática del BRAE en sus diversos aspectos, tanto narcotráfico, terrorismo, pobreza y la presencia del Estado en la zona. Le cedemos el uso de la palabra al general Roberto Quiabra. En primer lugar, mi agradecimiento a los integrantes de la Cátedra Perú por invitarme a conversar con ustedes por este tema tan importante para la seguridad de nuestro país. Mi saludo al doctor Antero Flores, ministro de Defensa, al doctor Tapia, compañero de mesa, y a todos ustedes. Deseo empezar mi exposición con algunos conceptos doctrinales que considero que es importante que todos los peruanos tengamos presente para poder ubicarnos dónde se encuentra esta amenaza a la seguridad. Normalmente nosotros hemos venido, de acuerdo al planteamiento doctrinario que nos establece el CAEN, señalando de que para alcanzar el bien común habían dos rutas, el bienestar y la seguridad. Es decir, el desarrollo por un lado y la defensa por otro lado. Por eso que a los alumnos, a los participantes, lo primero que le preguntaban era si primero era el desarrollo o primero la defensa, ¿no? Y unos decían, sin desarrollo no hay defensa, y los otros decían, sin defensa no hay desarrollo. Y es lo que vemos hoy día. Cuando se habla que se requiere un 5% del canon para potenciar a las Fuerzas Armadas, uno dice, sí, pero primero es el desarrollo, ¿por qué no invertimos en desarrollo? Y el otro te dice, si no tienes defensa no vas a poder invertir. Eso era un concepto del siglo pasado. ¿Por qué? Porque la prioridad de seguridad que tenían los países eran las Fuerzas Armadas del país vecino. Era la única amenaza que existía, la famosa amenaza tradicional, que se medía por el potencial combativo. ¿Cómo estamos nosotros en relación con la Fuerza Armada del país vecino para poder determinar si tenemos o no una capacidad de podernos defender? Esos conceptos han pasado, son conceptos pasados. ¿Por qué han aparecido las amenazas emergentes o las nuevas amenazas donde está el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático, la pobreza, el bioterrorismo y todas las otras amenazas a la seguridad? Que como pueden ustedes ver, de componente militar solamente tienen un mínimo y mayormente tienen componente político, económico y social, hasta ambiental. Entonces nosotros decimos que si el desarrollo y la defensa no son dos ejes que marchan juntos para lograr la seguridad que nos permita después alcanzar el bienestar general, vamos a estar en una competencia entre desarrollo y defensa que no nos va a permitir avanzar. Cambia. Y esto ya lo decía Clausewitz. Decía, el primer acto, el mayor y el más decisivo que lleva a cabo un estadista y su jefe militar es el de establecer correctamente la clase de guerra en la que están empeñados y no tomarla o convertirla en algo diferente a su naturaleza. Esto es, por lo tanto, la primera y más comprensible de todas. Nosotros podríamos resumirlos hoy, siglo XXI, en el Perú, para no cometer la equivocación de intentar solucionar una amenaza de naturaleza no militar
con medios exclusivamente o principalmente de orden militar. Y este es el enemigo, el narcotráfico o el terrorismo. Cambia. Entonces vemos nosotros que la propuesta que debe tener el Perú como sistema de seguridad es que este sistema de seguridad tiene que tener dos subsistemas, el subsistema de defensa y el subsistema de desarrollo. El subsistema de defensa que tiene que ver con la amenaza externa. Ahí está el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, que son los que diseñan el concepto político estratégico. Ahí sale la concepción de disuasión, la concepción de seguridad colectiva o cooperativa. De manera que en el Consejo de Ministros, que es el Consejo de Desarrollo, se establecen las políticas de Estado para enfrentar a todas las amenazas no tradicionales, la pobreza, el terrorismo, el narcotráfico. Cambia. Entonces vemos nosotros que en este caso particular hoy día estamos viendo alternativas de desarrollo social en el BRAE. Estamos viendo el problema nacional en su más mínima expresión. Nos estamos abordando todos los peruanos en un punto que no constituye ni el tercio de la amenaza. ¿Cuál es la amenaza nacional que tiene el país? El narcotráfico. Pero este narcotráfico que tiene un alcance multidimensional, porque hay factores de orden político, económico, social, ambiental, policial y militar, también tiene un alcance transnacional, constituido por todo el proceso. Países consumidores, países de tránsito, países productores, países comercializadores, países donde se hace blanqueo, países que se dedican al tráfico de armas. Y una naturaleza compleja dada por dos elementos, el consumo y la narcocorrupción. El consumo porque tiene efectos más graves que una bomba atómica, porque mata en vida y ataca a la niñez y a los jóvenes y los mata en vida. Y eso es lo que genera una mayor violencia y una mayor maldad. Ustedes fíjense nomás la serie de crímenes diarios que se ven en gente de toda edad y ustedes dicen, ¿a qué se debe tanta crueldad? ¿No será que la causa será el alto consumo de drogas que tiene nuestro país? Y la narcocorrupción, los infiltrados en las fuerzas del orden, los infiltrados en el Poder Judicial, los infiltrados en los bancos, y viene todo lo que tiene relación con que esta amenaza nacional es un elemento muy difícil de combatir. Por eso que acá no podemos hablar ni de adelantos, ni retrocesos, ni de victorias, ni de derrotas, como tampoco de de plazos, sino de metas. Y vemos nosotros que de acuerdo a su magnitud e importancia, cada país asume sus responsabilidades y tiene sus resultados. México, presidente Calderón ingresó como presidente en el 2006, le duplicó el sueldo a sus Fuerzas Armadas, pero las comprometió a que lo ayuden a luchar contra el narcotráfico. Han pasado 2 años y los mexicanos se preguntan, ¿por qué le ha denominado usted guerra contra el narcotráfico? Debería llamarse lucha, porque guerra es sinónimo de armas. Y tienen más de 5.000 muertos, dentro de los cuales 600 son niños, porque los niños también los están metiendo en el proceso del narcotráfico. Y vemos nosotros que va teniendo éxito, porque están cayendo las principales firmas del narcotráfico. ¿Y quién lidera? El presidente. Nos vamos a Colombia y lo vemos al presidente Álvaro Uribe del año 2002, 2 gestiones, liderando la política de seguridad democrática. ¿Tiene éxito? Lo dicen los mismos colombianos. La FARC, de todos los frentes que tenía, se han reducido a lo mínimo. Y de 17.000 efectivos ahora tiene 5.000, 7.000, de los cuales la mayoría se ha desertado, que es un buen índice. Y están avanzando en su lucha. Y nos venimos al Perú. ¿Y en el Perú de qué hablamos? Del Plan BRAE y de un funcionario que no tiene una capacidad de decisión. Entonces, la pregunta ¿es de esa magnitud la amenaza del narcotráfico en el país que nos hace ver que solamente debemos responder con un Plan BRAE y que actuamos con 2 esfuerzos? Un esfuerzo en el Guayá con la policía y un esfuerzo en el BRAE con el Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no un solo esfuerzo a nivel nacional con política general y políticas específicas? Entonces nos metemos al BRAE y decimos,
¿Cuál es el blanco objetivo en el BRAE? El blanco objetivo en el BRAE es la población del BRAE, que fue ganada por la ideología, una ideología que le vendió a los jóvenes en particular una futura república popular de nueva democracia. ¿En base a qué? A una guerra popular prolongada. Pero el pragmatismo de los jóvenes hizo que esa república se iba yendo al horizonte y se comenzaron a salir. Se vinieron a Lima, aparecen los pueblos jóvenes, o se dedicaron a otra cosa para poder subsistir. Porque ahí no se arrepintieron como el MRTA en San Martín. En San Martín hubo arrepentimiento del MRTA, aquí no. Entonces vemos nosotros que baja por acción de las Fuerzas Armadas, baja el accionar de Sendero Luminoso, pero continúa algo que sigue permanente, la ausencia del Estado. Entonces, ¿quién cubre ese vacío que deja la ideología? El narcotráfico. Y hemos vuelto a perder la población. La población no las ha ganado el narcotráfico. ¿Qué hacer para recuperar esa población? ¿Qué hacer para recuperar a esos jóvenes, a esos retornantes, a esos arrepentidos, a esos liberados que regresan y se encuentran que no hay ninguna alternativa política ni económica? ¿Qué partido político tradicional de nuestro país actúe en esta zona? Ninguno. Todas las autoridades locales o son independientes o son relacionadas con los cocaleros. ¿Qué alternativa económica tienen que no sea el narcotráfico? ¿Qué oportunidades tienen esos jóvenes si no hay educación, que es el arma básica para que un joven se pueda defender? Entonces el narcotráfico nos ha ganado. ¿Y cómo vamos a luchar contra el narcotráfico? Que viene la parte económica, que ya no se han ganado el cerebro de los jóvenes, sino se han ganado la parte del bolsillo. Tiene que haber pues una estrategia donde se prime lo social y lo económico, pero no con planes asistenciales, sino con planes sociales de corto, mediano, largo alcance que permita un desarrollo sostenido y un crecimiento inclusivo. Porque esa gente se siente excluida, esa gente se siente abandonada, marginada, y esa gente fácilmente es explotada. Los usan en el narcotráfico. ¿Y por qué hablamos de narcoterrorismo? Bueno, terrorismo es algo que lo han asimilado a nivel mundial, pues Estados Unidos le declara la guerra mundial al terrorismo. Debería llamarse subversión, porque la subversión tiene tres modalidades, ¿no? Emplea 3 procedimientos: el sabotaje, el terrorismo y la guerra de guerrillas. Sino que para no darle una connotación de combatientes se le dice terroristas. ¿Y por qué no se puede decir solamente narcotráfico? Porque el narcotráfico, dentro de la amenaza que significa al país, tiene diversidad y modalidades. En el narcotráfico de nuestro país tiene la diversidad de la amapola. 12 regiones de nuestro país, amapola, y hablamos del opio, y podríamos hablar del dragón rojo. De repente, cuando matan a uno de esos chinitos de un chifa, no se trata de un mal arroz chaufa que hizo, sino se trata de un ajuste de cuentas. Me lo ha soplado el ministro. Cuando vemos nosotros que llega un joven de España a visitar a su enamorada y en la puerta de su edificio le meten 3 tiros en la cabeza, no es un problema sentimental, es el típico ajuste de cuenta a la mexicana. Cuando vemos 2 cabezas en bolsas negras, es un típico de ajuste de cuenta mexicana. La mayor salida de droga por el mar lo hacen los mexicanos. Cuando vimos el año pasado el ajuste de cuentas a un juez que estaba sentado tomando su café y le metieron un balazo, esa es la mexicana. Y si nos vamos al BRAE, es al tipo FARC, donde Sendero Luminoso, los remanentes, unos son una firma y otros son los sicarios de esta firma, y entre los dos no se pelean. Entonces, ¿quiénes son los extraños? Los extraños son la fuerza del orden que le vienen a malograr el negocio. Esos son los extraños. Las rondas campesinas no dicen nada. ¿Y por qué somos extraños? Porque ni siquiera el personal de tropa es de la zona. Porque históricamente esa zona nunca ha habido servicio militar, ni cuando era obligatorio. Por eso que las levas se hacían en Lima y se les llevaba allá. Entonces ahí pierdes tú 2 ventajas: la inteligencia y las operaciones. La inteligencia, porque si los soldados fueran de la zona, los familiares no dejarían que maten a sus hijos ni a sus hermanos. Y ahí tendríamos la inteligencia. Y las operaciones, porque un soldado que es de la zona tiene el olfato para saber por dónde va y por dónde no va. Y esa es una gran desventaja. Entonces vemos nosotros que la solución pasa
por lo siguiente, cambia. Por algo